Hola a todos y todas, mi nombre es Federico García, soy licenciado en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Loma de Zamora. Actualmente estoy cursando también la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho, también de la misma casa de estudio. Bueno, yo soy, como otros compañeros y otras compañeras, integrante de lo que es la Agrupación Sociales Grande, como verán en la remera, y en el caso de este video, como seguramente se habrán orientado por el título o lo habremos estado pasando por los grupos de WhatsApp publicando, es el texto de Aldo Ferrer, que les voy a leer el título así no me lo confundo: Universidad Pública y Desarrollo, Innovación, Inclusión y Democratización del Conocimiento, el papel de las ciencias sociales en las políticas de ciencia y tecnología. ¿Sí? Es un texto que radica del año 2015, más que nada el año nos va a servir para contextualizarnos un poco en tiempo, ¿no? En relación a lo que él expresa, de dónde lo expresa, y me parece que también nos da la posibilidad de jugar un poquito con algunas comparaciones un poco más actuales, y poder también, por lo menos desde mi lectura, desde mi visión, ¿no? Capaz que alguno o alguna no puede no coincidir, pero por lo menos le da una vuelta de tuerca y otro sentido. Sí, este texto nos habla de un concepto que son las políticas CTI, ¿sí? Que es la ciencia, las tecnologías y la innovación, ligadas a lo que son las políticas universitarias. ¿De qué nos habla en general el texto? Nos habla sobre una rama que es bastante complicada dentro de lo que es el ámbito universitario, que es la investigación. Complicada porque no es fácil poder llevar adelante una investigación, no solamente porque cada vez hay menos investigadores o hay una idea negativa sobre ligar el estudiante de lo académico a la investigación, pero esto tiene que ver con una cuestión histórica, social, política y económica sobre todo, ¿no? Por eso Aldo Ferrer hace bastante énfasis en la cuestión del financiamiento. Él va a decir que esto cambia cuando hay una inyección de dinero, ¿no? Cuando hay una decisión por parte de gobiernos, donde hay una política pública de financiar, ¿no? La educación pública, a las universidades públicas, a las investigaciones, digo, las facultades tienen secretarías de investigación, habla bastante del CONICET, ¿no? Digamos, de la carrera de investigadores, digo, del financiamiento en cierto periodo. Nos va a decir también la importancia de tener una mirada sobre la realidad social, política, ¿no? Él habla de Argentina, también se permite hablar un poco de América Latina, mismo se permite hablar de la CEPAL como un órgano que ha estudiado mucho y ya ha llevado adelante investigaciones de índole social. Habla un poco de la teoría de la dependencia, que capaz también lo profundiza un poco más, no tiene exactamente que ver el texto, pero lo nombra y en realidad es parte de la contextualización, como les decía. Él nos va a hablar en primera instancia de una década, creo que si no me confundo, él toma como referencia el 2012, por unas estadísticas, el texto es de 2015, pero si hablamos de 2015, desde 2005 al 2015, y si agarramos el 2012, estamos refiriéndonos a el 2002 al 2012. Pero tomemos 2005 al 2015 como ejemplo, ¿no? Nos habla de un crecimiento exponencial, nos habla de una jerarquización de las políticas universitarias. Jerarquizarlo quiere decir que se incrementa el nivel de importancia, ¿no? Nos habla de una proyección a nivel país, nos habla de un mayor financiamiento, mayor plata destinada hacia la educación. Nos dice que en el 2012 se registraba en relación a 10 años antes, relacionado al PBI, se duplicó la cantidad de dinero que se destinaba a la educación, comparado con 1999 y el 2012, si no me equivoco, también ha habido un aumento de un 35% de estudiantes universitarios en las universidades públicas, ¿no? Estos registros de las universidades públicas. Entonces, el primer sentido que nos plantea es este, ¿no? Digo, el pensar que llevar adelante una investigación, llevar adelante políticas o un sentido
¿no? Que por momentos lo relaciona y tiene sentido, ¿no? Pensarlo desde los países más desarrollados y los países en proceso de desarrollo. Cuando hablamos de países desarrollados hablamos de países más centrales, Estados Unidos, Europa, y países en desarrollo hablamos por lo general de Latinoamérica y otros países, ¿no? Que les integran. Eh, Principalmente esta diferencia es para centrarse en que esos países tienen mayores facilidades para poder llevar adelante esas investigaciones porque básicamente se lo financia. Poder hacer una investigación del índole cualitativo, que por lo general se demanda una investigación social, puede ser cuantitativa también, puede ser ambas, lleva mucho tiempo, lleva mucho esfuerzo y sobre todo requiere su financiamiento. Entonces cuando está esa falta, va a decir Aldo Ferrer que no es imposible poder avanzar en una línea investigativa, pero es mucho más difícil, ¿no? La posibilidad de que existan becas, la posibilidad de que existan incentivos, la posibilidad de que se crean carreras, o sea, que se cree un entorno favorable para poder incentivar al estudiante a ser investigador es muchísimo. Nosotros en nuestra facultad tenemos una línea bastante de investigación. Digo, nuestra facultad es la primera del conurbano, es una facultad con muchos años, las carreras tienen muchos años, las currículas tienen sus años también, algunas necesitan actualización, urgentemente diría, sobre todo las ligadas más al ámbito de la comunicación, de donde yo vengo y estudié, así que puedo dar fe de eso, pero más que nada tiene que ver con el sentido de que por más que nosotros tengamos un vínculo con la investigación, las carreras de letras, las de comunicación sobre todo tienen varias materias de investigación, todas las carreras en sociales tienen por lo menos una materia ligada a la investigación, pero después involucrarse en el ámbito de la investigación es algo bastante difícil. Pero porque tiene como una mala referencia, porque parece que te pagan poco, porque te vas a morir de hambre, etcétera, y porque lleva tiempo, es algo bastante desgastante. Pero también tiene que estar ligado a una cuestión, obviamente, de la pasión, de las ganas. Por eso Aldo Ferrer va a decir, no todo tiene que ser plata, pero cuando eso está es mucho más fácil poder llevar adelante una política más integradora ligada a la investigación, que es muy importante para un país. Esto también lo va a relacionar con la importancia de que esté vinculado a la realidad social, digo, y esto tiene que estar vinculado con las personas. Por eso nos va a hablar en un momento, ahora me voy a detener en algunos títulos para no pasármelo y que ustedes también lo vayan reconociendo, los actores extraacadémicos, ¿no? Esas personas, el ciudadano común que no pasó por la universidad, que no es un académico, pero que tiene problemas y que también el graduado, el estudiante avanzado, el docente, el investigador universitario, tiene que tener los pies también en la tierra, tiene que tener un vínculo con el territorio, con la sociedad, con el que más necesita. Va a decir, en la sociedad hay muchas demandas, hay muchos problemas. Es importante que el investigador esté también pendiente y sepa de esas demandas, que no esté desconectado, porque si está desconectado, esa investigación va a perder mucha riqueza. Y esa riqueza, va a decir Aldo Ferrer, está en la gente, en esa conexión, en esa ida y vuelta. Ahí es donde se profundiza mucho la política y ahí es donde la universidad también tiene que estar. Ahí hay una pata que es bastante importante también, que es el área de extensión universitaria que existe, que muchas veces queda un poco relegado, pero en realidad es un área muy importante, que tiene que ser un puente entre la universidad y el barrio, entre la universidad y lo que lo rodea, que muchas veces, sobre todo en las universidades del conurbano, es mucha pobreza, mucha miseria. Bueno, un poco agregándole algunas cositas yo, me parece que es lo que planteaba Aldo Ferrer. En uno de los títulos que habla de la orientación de la investigación hacia la resolución de problemas sociales, nos habla de un autor que es Stokes nos va a hablar de un cuadro. Básicamente ese cuadro es cómo aplicar una investigación básica, fundamental, etcétera. Pero lo más importante está al final de este apartado, al final de la hoja 49, donde nos dice que lo más importante es lo que yo le decía recién, está en las demandas sociales, en impulsar este tipo de investigaciones formando acuerdos con la comunidad científica, pero también con la comunidad que no es científica.
Después pasamos a otro subtítulo que es las particularidades de la investigación orientada en las ciencias sociales. Nuevamente tenemos un autor que, bueno, acá no lo encuentro rápidamente, pero ya seguramente Acá está, Burawoy, que nos habla también de un cuadro. Acá nos habla de una audiencia académica o una audiencia extraacadémica, que es un poco lo que les venía adelantando, ¿no? Nos habla de prácticas profesionales, nos habla de prácticas y de profesionalismo, tanto una académica como una extraacadémica. Nos habla que el sentido académico y el académico tiene que tener una mirada crítica, digo, una ABC que más adelante lo van a ir viendo, pero es fundamental que el paso por la universidad te dé una mirada crítica del mundo, ¿no? Una de las primeras cosas que se aprende o se trata de enseñar es esta mirada crítica de como cierto posicionamiento ante la realidad, ¿no? Digamos, no tomarse todo ni creerse todo, sino que ser crítico de todo, pero desde un sentido, ¿no? Crítico por criticar, ¿no? Y le agrega una cuarta categoría, que es la sociología pública, que al final, antes de tener el cuadrito en la página 51, va a decir que esa sociología pública que está dentro de la audiencia extraacadémica es importantísima, que es la que no se termina tomando en cuenta. Nuevamente retoma con el mismo tema. Les leo textual, dice, poder dialogar y discutir con un público que no son los propios pares, es decir, poder hablar, poder relacionarse con alguien que no viene del ámbito académico, sino que parten de cosmovisiones diferentes, aprendiendo también de ellos y construyendo nuevas preguntas para los problemas abordados de la investigación. Es decir, vos como investigador, como académico, podés elaborar un cuestionario, preguntas cerradas, abiertas, una entrevista, diferentes metodologías existen, pero va a decir el vínculo que puedas generar y crear con el ciudadano, con el par, con el que es distinto en algún punto, ¿no? Que no viene de tu misma línea, va a ser muy enriquecedor, ¿no? Digamos, ahí va a estar un punto clave en lo que es todo este aparato, en esta relación entre la audiencia académica y la audiencia extraacadémica, entre la mirada crítica profesional y la práctica pública. Digo, es un cuadro bastante sencillo, no van a tener dificultades, pero me parece que estaba interesante nombrarlo. Después van a encontrar alguna cosita más que no es nada importante, sigue hablando de lo mismo. Va a hablar de un proceso de autonomización de las ciencias sociales en América Latina. Esto tiene que ver con que la investigación se ha podido institucionalizar. Estamos hablando de que antes de los años 50 no existía casi la investigación de las ciencias sociales, solamente existía las ciencias naturales y hasta el día de hoy sigue siendo a veces tema de debate si lo social es una ciencia o no, si tiene cuerpo, no, epistemología, etc. Y entonces digo, siempre ha sido una lucha desde lo social, desde las ciencias sociales y desde dónde se estudia las ciencias sociales. Un lindo ejemplo es la sociología, ¿no? Como estudio y como pensamiento. Cuando nos habla de instrumentos de política, nos va a hablar de un ejemplo bastante claro, que es desde el Ministerio de Educación, particularmente desde la CPU, que es la Secretaría de Políticas Universitarias, que se llama el DETEC, ¿no? Un instrumento que parte como un concurso que desde las universidades, ¿no? Se hace un concurso, se presentan proyectos para ayudar a través del conocimiento que se ha adquirido a organismos tanto públicos como privados, ¿no? Empresas o otros organismos del Estado. La idea es que uno pueda devolverle un poco a un poco al pueblo, un poco a otros organismos, mismo también incluye al privado, algo de lo que se fue adoptando durante el paso durante la universidad, ¿no? Igual estamos hablando en este caso de investigadores, ¿no? La posibilidad de tener mayores ingresos, nos habla de becas postdoctorales, digamos, todo un enlace y todo un circuito que mejore muchísimo la educación y que esa educación también esté al servicio de poder ayudar a los otros. Mismo va a decir, esto tiene que estar apuntado a universidades de menor desarrollo, ¿sí? Hay que ayudar a las universidades de menor desarrollo y hay que alinearlos con los problemas de desarrollo social y productivo locales, es decir, las localidades, los municipios, los barrios que tengan mayores dificultades, ahí hay que apuntalarlo. ¿Sí? Hay que apuntalar a las universidades que estén con menor desarrollo, que necesiten una mano,
y ahí las universidades que tengan más profesionales tienen que salir a dar una mano a través de proyectos, de presentar una idea, de investigar, de aportar un poco a la sociedad, al ambiente, a lo que los rodea. Bueno, esta parte en realidad habla del DTEC, básicamente es este instrumento pensado desde la CPU, desde el Ministerio de Educación. Creo que lo plantea más que nada como un ejemplo de una política o un instrumento político ligado a políticas universitarias, como ejemplo de desarrollo, de crecimiento y de inversión. Y después, como modo de conclusión, la verdad que si quieren tener un buen resumen, al final en la página ya 54 el subtítulo es a modo de conclusión y ahí tienen un breve resumen, ¿no? Donde habla del CONICET, donde nos dice que intenta que no sea una cuestión tecnócrata, es decir, que no termine de cerrarse en si hay financiamiento o no, pero al mismo tiempo va a terminar diciendo que si no hay financiamiento es muy difícil. Nos va a hablar de las problemáticas sociales y las dificultades que se generan, ¿no?, en una construcción democrática cuando no se piensa de esta manera integral. Así que yo lo último que le agregaría es que este texto es de 2015, eh, sin lugar a dudas hace referencia a un proceso de gobiernos que se dio durante ese periodo, del 2013 al 2015, eh, y si lo vemos ya con el diario del lunes, sin lugar a dudas lo que fue el gobierno que le siguió del 2015 al 2019 interrumpió todo esto, o sea, desfinanció la educación pública, le quitó muchos recursos a las universidades, se dieron de baja muchísimas becas, se echaron trabajadores del CONICET, digo, creo que el mejor ejemplo es pensarlo desde lo que fue y lo que después fue para entenderlo bien, de lo que plantea Aldo Ferrer, ¿no? Porque Aldo Ferrer lo plantea como una sintonía y bueno, parece que sí, es re lógico, re natural, pero cuando uno lo ve o lo analiza y lo piensa desde la coyuntura de lo que fue el gobierno que le siguió, sin lugar a dudas te das cuenta que sí, que es política, que es una decisión, que tiene que haber un gobierno que decida invertir en la educación, en investigadores, en el CONICET, en generar becas, contenido, publicaciones, todo lo que pueda llegar a engrosar este sentido y que esté siempre alineado y vinculado con la sociedad, con el pueblo. Sin eso, me parece que todo lo que plantea Aldo Ferrer, más allá del financiamiento que haya, más allá de las universidades, etcétera, porque también nos habla de la creación de nuevas universidades públicas en el conurbano y en el resto de los países, en el resto de las provincias de nuestro país, nos habla de un sentido, pero si ese sentido no está puesto en las demandas de la sociedad, del ciudadano común, del extra académico, esto se pierde. Así que nada, me parecía que estaba bueno esa última referencia como para también entender un poco lo que planteaba hasta este momento Aldo Ferrer cuando escribió este texto, digo, haciendo un poco ya referencia más actual, con otro gobierno, sin lugar a dudas se ha visto otra vez cambios, digo, hoy nuevamente se intenta apuntar a la educación, que sin lugar a dudas es a nosotros, sobre todo como estudiantes universitarios y desde nosotros como militantes, en este caso de Sociales Grandes, defendemos los valores de la educación pública, de la universidad pública, mismo nuestro eslogan que está en la remera dice facultad pública siempre, digo, eso para nosotros es re importante como valor y bueno, que encima esté bien financiado, que haya dinero destinado para poder llevar adelante políticas educativas que incentiven a los estudiantes desde un progresar básico con los jóvenes hasta becas reales y para que todos los estudiantes puedan graduarse, puedan insertarse en un trabajo copado, que les interese, digo, que tenga un, un ligue con la carrera que eligieron, que es básicamente por la que la optaron para poder trabajar y dedicarse a eso y poder vivir también de eso. Bueno, todo eso tiene que estar llevado adelante por un plan integral político
que no solamente puede llegar a ser de la propia universidad que uno elige, porque a veces la universidad puede brindarte todo, pero si a su vez no tiene esas ayudas, esos incentivos por afuera, porque no deja de ser una universidad nacional, por lo cual depende del gobierno nacional, más allá de su manejo autártico y autónomo, es importantísimo pensarlo de este lado. Bueno, acá me marca 20 minutos, no quiero extenderlo mucho más. Cualquier cosa pueden dejar preguntas ahí en el chat, pueden escribirnos a las redes si tienen alguna duda. Vamos a estar dando algunas clases seguramente presenciales ahí en el campus de la facultad. Capaz que me terminan cruzando y me quieren preguntar algo, si vieron el video y les queda alguna duda también sobre el texto. Obviamente que hice muchísimas cosas más, yo traté de resumir las más importantes. Lo último que hice a modo de conclusión me parece que es muy piola, muy interesante, así que no mucho más. Gracias si escucharon todo el video y espero que estén transitando un lindo curso de ingreso. Y bueno, bienvenidos a la universidad pública, como siempre les decimos.